Bien, estamos compartiendo este momento con la señora Erna Lepeñés. Nos visitó, nos contó sus pedacitos de historia, pero tiene tanto, Erna, que dijimos, bueno, vamos a hacer capítulos, ¿eh? Vamos a retomar un poco o vamos a recordar lo que charlamos. Erna, hija de inmigrantes, su papá llegó hasta la Argentina, nos contó la historia. Estuvieron recorriendo distintos lugares, distintas poblaciones. Erna, ¿qué tal? Bienvenida en primer lugar, ¿eh? Y gracias nuevamente por aceptar esta invitación de contarnos esos pedacitos de historias que nos enriquecen tanto. Así que bueno, muchísimas gracias. Hablábamos de un papá inmigrante y lo que significaba llegar a esta tierra y construir desde la nada, desde cero, desde construir afectos también. Yo a veces pienso, porque también soy nieta de inmigrantes, y pienso en mis abuelos y trato de entender algunas conductas que ellos tenían, ¿no? Tenés que dejar todo, Erna. ¿Tu papá lo reflejaba eso en la familia? Hablaba de ese desarraigo, de haber dejado lo suyo. Yo pienso, te vas de viaje, ya te dejo hablar, pero te hago esta introducción. Te vas de viaje, no sabes qué poner en la valija, llevar un montón de cosas, ¿viste? Por las dudas. Estás 2 días y querés volver a tu casa porque extrañas lo tuyo. Y cuando vos te vas a una tierra totalmente desconocida, ¿qué pones en la valija? ¿Qué priorizás? Un viaje largo a una tierra desconocida, te separás de tus afectos. Qué difícil, ¿no, Erna? Sí, yo creo que el desarraigo es una de las sensaciones más dolorosas y más persistentes de los seres humanos. Yo, en forma particular, cuando éramos chicos no lo notábamos tanto, porque, y aparte que, te voy a contestar por partes. Sí, porque te tiré todo junto. No, porque hay distintas cosas. Por lo pronto, cuando sos chica casi no te das cuenta de esas cosas. Por ahí tenés sensaciones, cosas que quedan, el tema es que quedan quizá dentro tuyo, pero vos no lo registrás, o sea, no es consciente. Que después cuando sos más grande y vas viendo, te vas dando cuenta de que tenés esas cosas dentro, pero ves por qué. Y creo que los inmigrantes nunca se sacaron la nostalgia. Yo he leído la historia de San Carlos de Eduardo Schwinn, que habla de gente y también el diario de Enrique Wollenweider, que es el diario de la colonia. De la colonia. Donde habla de gente que no sabían por qué habían muerto las mujeres, qué sé yo, pero eran unas depresiones, y depresiones probablemente por nostalgia. Y gente que no pudo quedar acá porque era demasiado, con todo lo que significaba haber venido, haber perdido. Gente que murió en el viaje. Murió en el viaje, que las pocas valijas que podían, porque no podían traer tanto cada uno, que se las robaron, que se le cayeron al mar. Qué triste, Erna, qué cosas, sufrimiento. Ahora, qué sufrimiento, pero qué fortaleza. Qué fortaleza. En el caso nuestro, nosotros cuando éramos chicos no nos dábamos cuenta, porque sobre todo viene en la época, ahora también, quizá no tenemos esas grandes nostalgias, pero siempre los fines de año son época de balance. Sí. Quieras que no. Vos no vas a no es una fiesta más. No decís, voy a hacer el balance y me siento ahí, no. Está. Y yo después empecé a notar, porque yo te hablo de mucho de mis impresiones, porque mis hermanitas eran más chicas, entonces tampoco puedo estar yo
en la interpretación de lo que ellos sintieron, porque cada uno ve las cosas de acuerdo a la edad, de acuerdo a la percepción que puede tener. Yo veía, por ejemplo, mi papá era feliz el día Viernes Santo. ¿Sí? Porque el día Viernes Santo se pasaba música clásica todo el día. Ah, música sacra. Música sacra y música clásica, qué sé yo. Tenés razón, no había programación ese día. No había programación que no fuera. No sé si sería una radio especial que escuchaba mi papá, no creo, porque creo que teníamos 1 o 2 diales, ¿viste?, en la radio. O sea que yo me acuerdo de eso, que en las radios era todo música sacra, y cuando arrancamos el noticiero, cuando yo arranqué el noticiero, a mí me quedó eso, y los Viernes Santos jamás trabajamos en el noticiero. Era el Viernes Santo y el 1 de mayo, los 2 días sagrados de no hacer el noticiero. Me quedó de la infancia eso, que se escuchaba la música. Sí, no, y aparte de música sacra, él escuchaba, volvemos después a la nostalgia, a la añoranza. Sí. Música sacra escuchaba esos viernes, pero también escuchaba ópera. Y nosotros éramos chicos y pensá, con las voces gruesas, con las voces agudas, con que tenés que estar leyendo porque generalmente en italiano o en alemán no entendías nada, ahora gracias a Dios te sale la traducción, entonces sabés de qué están hablando, pues si no veía y no sabía. Sí. Y nosotros éramos chicas y nos codeábamos y nos reíamos. Cuando hacían los agudos o cuando hacían los muy, ya los más gruesos. Y mi papá un día nos mira, porque era un hombre de poca palabra. En general, la mirada ya te decía todo, ya sabías para dónde tenías que ir, eso. Con permisito. Ni permisito. Bueno, el tema es que le gustaba, escuchaba ópera, nosotros nos reíamos, y una sola vez dijo, lo que pasa es que nos miró nomás y nos dijo, lo que pasa es que la ópera, para empezar a gustarla, hay que verla. En una oportunidad hizo como un comentario, ¿por qué habrá sido tan rebelde de no querer seguir estudiando piano? Así que de acuerdo a las pocas cosas que contó mi padre, se ve que eran gente que tenían una situación económica que les permitía, pero después probablemente la miseria que hubo en Europa en esa época habrá dicho, aunque yo creo que mi padre vino enojado con su padre. Él quedó huérfano de 8 años, la señora que se casó con el padre lo protegió, lo quiso, lo amó mucho, pero con el padre las cosas no iban. Así que no lo sé. De cualquier modo, te digo, el hecho de escuchar la música los viernes, de escuchar ópera, de ensimismarse. Vos lo veías en un momento y él estaba sentado al lado de la cocina tomando mate, no decía una palabra y vos sabías que él en ese momento estaba en otro lado. Y lo más probable estuviera en sus recuerdos. En su infancia. En su infancia o en lo que él recordaba. ¿Algún paisaje, algún lugar, algún familiar? No lo sabemos. No hablaban. Ese es el tema. Entonces nosotros, recién después empecé a no saber por qué, a mí me empezaba a llegar Navidad y a mí me agarra hoy nostalgia. Todavía, me agarra como una tristeza, una desazón, un no sé qué, un saudade dirían los brasileros, tan divino con esa palabra saudade. ¿Por las sillas vacías? ¿No sabés? No, yo creo que es algo, me agarra esa cosa y tal es así, que no me pasa a mí, esto lo he hablado con muchas personas, tengo amigas que son de inmigrante o no de inmigrante y que decimos,
Ojalá que el 23 de diciembre pasara directamente al 3 de enero. Sí. Cuando Pasa éramos por ahí que las chiquitas no nos fiestas, dábamos cuenta. esperabas esas fiestas. No, pero era el burrito, el pasto, el agua, Claro. y los padres que esperaban que esa noche no dormías, por poco que sea, pero lo que estaba ahí, se había comido, el burrito había comido el pasto, no había más el agua, la habían tirado, todas esas cosas. Ahora estamos colonizados, está el Papá Noel, ya. Santa Los Claus chicos, le dicen los ahora. los chicos no ponen ni el pasto al burrito. Era el niño Dios para ni el agua. nosotros y ahora es Nosotros era Papá el Noel. niño Dios. Nos quedamos sin niño Dios. Fíjate lo que perdimos. Lo que Tremendo. perdimos. El tema es que ahí no lo sentíamos tanto, pero en esta época sí. Y yo creo que nosotros tenemos una memoria celular, tenemos de nuestros ancestros, tenemos un montón, o sea que esas nostalgias tienen nostalgias raíces mucho más profundas. No es de por este hecho, el otro hecho, pero si vos lo viviste así, con una persona que estaba así, mi mamá ya era tercera generación, ya estaban adaptados al país, era algo distinto. La añoranza probablemente la hayan tenido los abuelos. Los abuelos. Claro. Y habrán transmitido un poquito. Pero ella estaba siempre contenta, siempre alegre. Pero mi papá tenía esos momentos. Y después, hablando de lo que vos me decís, no se preguntaba cuántas personas encontramos hoy en día que dicen, pero ¿cómo yo no le pregunté a mi papá? ¿Cómo no le pregunté a mi mamá? ¿Cómo no le pregunté a mi abuelo? ¿Por qué? Sobre todo los que quieren hacer árbol genealógico o conocer la historia familiar. Y tienen ese anhelo de decir, a ver, cómo eran. Pero antes a los padres no se le preguntaba. Dice que fue una generación educada para callar. Exacto. No se le preguntaba, se los respetaba, se los trataba de usted muchas veces. No, nosotros, mi papá... Olvídate de opinar. Sí. Olvídate no existía la opinión del Sí. del hijo. Y mami cuenta que cuando los padres querían hablar, hablaban en piamontés, para que los chicos no se enteren. Los míos en alemán, pero sobre todo a las 9 nos mandaban a la noche, en casi toda la familia, 8:30, a la cama. Tenga sueño o no tenga sueño, a la cama. Y ellos... Era ahí, el momento de diálogo. del momento de que hablaban las cosas que no tenían por qué Escuchar los chicos. escuchar los chicos. O sea, para ellos esa época era así. Claro. Entonces, uno no le pregunté, yo me enteré de muchísimas cosas, no tantas, porque fíjate, Puchito Swing cuando murió, se le había muerto un hijo, se le murió la hija, amiga de toda la vida, estuve sentada al lado de él, empezamos a hablar y derivamos en otra cosa que el momento terrible que estaba viviendo. Entonces me contó cosas que mi papá le había contado, de que él se había ido de la casa y que se había enganchado de grumete en un barco, que así llegó a Argentina, y cosas que él le contaba a otras personas, Pero no a la familia. pero no a nosotros. Lo hablaba con ellos iban a pescar, y ahí él desgranaba algunas de las cosas. Así que esa nostalgia nos quedó y ya está tan enraizada que uno ya se hace una dulce nostalgia, ¿viste? Porque si no, Sí, no. si no, todo amargo, esa es. Así que es así con el tema del inmigrante. Ha sido muy dura y nosotros hoy estamos gozando también todo lo que se construye a través del esfuerzo, a través de la constancia, a través del dolor y a través de la necesidad también. Claro. Vos sabés, Erna, que en mi familia aparecieron fotos de mis abuelos y los hijos bien vestidos, con unos vestidos, unos trajes,
Y yo decía, si siempre hablaron de tanta miseria, ¿por qué esta foto? Entonces ahí me enteré de que era ropa que se alquilaba, se sacaban esa foto, la mandaban, en mi caso a Italia, para demostrarle a la familia que acá en Argentina estaban bien, cuando en realidad la estaban pasando muy mal. Pero no querían que allá se enteren de que habían venido a sufrir y a pasar hambre. No, sobre todo yo creo que El caso de mi familia. No. Hay gente que le fue muy bien. No, pero sobre todo yo creo que cuando vos mandas esas cosas, lo haces para que el otro tenga la paz y la tranquilidad. De que estaban bien. De que estaban bien. Cuando en realidad la situación era otra. Sufriendo era otra. Mucho. Aparte las cartas llegaban con cada 4 o 5 meses vos te enterabas que moría tu mamá, moría tu papá, moría un hermano. Bueno, solo por cartas. Bueno, fíjate que del tema de la semana pasada ya estuvimos hablando hasta ahora de los inmigrantes. De los inmigrantes. Las 4 esquinas, ¿por qué? Porque las 4 esquinas, el BUR, me contaste también. Vamos a repasar por qué le decían el BUR. Y las 4 esquinas porque estaban las 4 comercios. 4 comercios. Me contaste que vos vivías en una de las esquinas. Exactamente. Que eras vecina de Tota. Que era vecina, que enfrente estaba Atilra, tenía el sindicato Atilra, que estaba Tito Pérez, que era sindicalista, ya fue sindicalista de que yo tenía 10 años. Enfrente vivía, y después enfrente vivía Tito y Tota Pérez. Y lo que yo te quería decir, el tema de la lectura. Nosotros leíamos mucho y yo no recuerdo que cuando entraba a Tilra, porque yo me cruzaba, sacaba los libros de Hugo Wast, que eran libros así, y yo estaba en 3er grado. Porque a mí me gustaba leer, a mi mamá le gustaba leer, y a mis hermanitas ese mismo libro se lo leía de a la noche. Así que yo no me recuerdo de que hayan tenido una estantería, yo no me acuerdo cómo era adentro, ni quién me atendía, pero yo sé que iba a sacar libros para leer en mi casa. Tenía enfrente a Tota Pérez una gran lectora, no de libros, sino esos grandes de historieta, pero que venían con hecho en viñetas, libros importantes, o sea, no es que era un entretenimiento, no era Patoruzú, no era eso, eran las otras revistas. No era Condorito. No era Condorito, pero que también de esas personas aprendías, ni te cuento después de Mafalda, que todavía ahora está vigente y no sé cuánto tiempo va a estar. El asunto es que ella era una gran lectora y después me prestaba las revistas, me la prestaba a mí, yo las llevaba a mi casa, los leíamos. A la semana se la devolvía, ella me daba la de la semana anterior. Y también la familia Pacerini con el Villiquen. El Villiquen. Una familia Pacerini prestaban, porque el Villiquen venía también en capítulos, libros. Entonces no me quería perder ninguno para no perder la secuencia. Claro. Por supuesto, mi mamá también leía todo eso. Entonces, Tota gran lectora, Atilra enfrente, mi papá que venía con una gran cultura y mi mamá, aunque hizo 2º grado, antes, 2º grado, vos ves los libros de esa época, te querés morir. Tenían una figurita que tenían 2 centímetros y todo lo demás era 2 o 3 hojas en primero superior. Epa. Sí, salían con 2º grado y sabían defenderse perfectamente. La letra, no tenía un error mi mamá. Hizo 2º grado, al 2º grado ya tenían que trabajar otra vez en el campo. Erna, ahí apuntaba lo próximo que quería preguntarte. ¿Cómo nace lo tuyo? ¿Cómo nace tu pasión, tu vocación por la docencia? En tiempos complicados, porque estamos hablando de cuántos años cuando no tenías la posibilidad de irte a estudiar, no tenías un instituto que decía, bueno, voy al instituto. Antes terminabas el primario y tenías que ir a trabajar.
¿Cómo aceptaron tus padres o ellos te mandaron y ellos lo decidieron? ¿Cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que a nosotros... Lo tuyo y lo de tus hermanas también. Por supuesto. Lo que pasa es que hay cosas que quedan inconscientes. Vos las tenés claras acá, están adentro y no sabés cuándo van a salir. Es todo un misterio las cosas que tenemos acá en este disco rígido que no podemos cambiar. Esta cabecita que lo complica todo, decía alguien. No, yo no sé, pero en mi casa sería porque, sobre todo de parte de mi papá. Una persona muy culta por lo que me estás contando, Sí, muy abierto. Era un hombre abierto, era un hombre de mucha autoridad, pero Muy abierto a pesar de lo cerrado. sí, abierto a nuevas ideas. Por ejemplo, y vuelvo después a la vocación. Mi mamá decía que nunca de su madre nunca se acordó de no haberla visto con luto o medio luto. A los 12 años a ella ya le ponían ropa negra. Familias de 12, 13, cada rato tenían un muerto, porque se... Y duraba como un año el luto. El año dos años. Porque era luto y medio luto. Ah. Pero tenías que usar media y negra y todo. Bueno, era terrible. O sea que de las salidas, olvídate. Te Nada, casabas sin haber salido. Acá, bueno, no, cada cosa me trae un montón de otras cosas. Me acuerdo Me encanta, de unas Dali, chicas me gusta. que tenían que ir al baile, acá el baile de San Carlos, que eran 3 o 4 bailes al año, no había más. 9 de julio en Rosario, en San Carlos Sur. Bueno, fiesta la fiesta patronal del habrá pueblo sido acá, después el baile social de la biblioteca, que era todo un acontecimiento. Bermuda danzante en el norte. Bermuda danzante. Los asaltos que iban todos a una casa, bueno, pero les avisaban. Bueno, Estamos hablando del luto, del medio luto. claro, entonces lo primero... Había familias que tenían familiares que morían. Sí. No, el tema es que mi papá dijo... mi papá dijo, en esta casa no se usa más luto, nadie. Basta, el luto se lleva en el corazón. Se terminó. Nosotros en nuestra familia nunca usamos luto. O sea, eran otras ideas que no podemos decir que eran mejores, peores, pero otras ideas. Por eso, volviendo al tema de la vocación, ¿qué pasaba? Nosotros ya nunca se nos ocurrió pensar de que en un momento íbamos a dejar la escuela, por ejemplo, o que no íbamos a mandar a la escuela para trabajar. Nada, eso nunca estuvo en la cabeza de nadie. Mira, en la escuela de las 4 esquinas, que yo fui porque la tenía cerca cuando me mudé ahí, estaba tercero y cuarto juntos y primero y segundo juntos. La directora era con cargo de grado y el señor Bernardi, Arturo, era el maestro tercero y cuarto. Bueno, entonces, a nosotros en ese momento, para terminar sexto, teníamos que ir 2 años a la escuela fiscal. Quinto y sexto se hacían en la fiscal. O sea que de una escuela íbamos a las otras. No imaginás que por lo menos la mitad de los chicos que terminaban 4º grado en la escuela Mariano Moreno, 8 cuadras o 10 de diferencia, ya no los mandaban más a la escuela a terminarse quinto y sexto. Ya iban a trabajar, porque en todos lados era común de tener un peoncito o un mandaderito que tenga 9, 10 años, 11. O sea, la cantidad... Estaban a full las cristalerías también, entonces todo, ya empezaban a trabajar. Ya empezaron, no, teníamos... Y después las mujeres en las fábricas, acá había mucho trabajo para las mujeres. Así que, bueno... No se terminaban el primario. No terminaban el primario. Ahora, ¿cómo en mi casa siempre estuvo la idea de que después del primario había que seguir estudiando? Ya está, eso estaba
como que estaba en los genes. Yo no sé cómo lo hicimos, porque no teníamos ningún... ¿Y económicamente estaban en condiciones para...? Porque viste que hoy mandar un chico a estudiar mira, en otra familia... Tuvimos muchos altibajos en mi casa. No te puedo decir de que no hubiéramos tenido para comer o que no hubiéramos tenido para las cosas fundamentales. Porque había mucho trabajo, pero también había... Había miseria. Había miseria. Había miseria. El tema es que en cuarto a la parte económica hubo momentos que estuvimos muy bien, otros regular y otros tecleando. Y era un gran esfuerzo tener un hijo estudiando en Santa Fe. Un gran esfuerzo. Porque aparte era mayor la cantidad de hombres que de mujeres que iban a estudiar. A los varones los mandaban más. Las mujeres siempre fue más... quedaban más relegaditas, ¿viste? Porque después de a poco fuimos cambiando todo ese sistema. Siempre estuvo eso del patriarcado, ¿no? Que el hombre, sigue estando, y bueno. Pero después se había puesto en la gente el hijo doctor y la hija maestra, porque tenemos incluso una obra de teatro, Mi hijo el doctor, que es hermosa esa obra de teatro. Florencio Sánchez. De Florencio Sánchez, es hermoso ese libro. Bueno, de cualquier modo, en casa nadie se le ocurrió, yo era maestra, iba a ser maestra y ya está. Y mi hermana Elga también fue maestra, y nosotros el título que teníamos en ese momento era Maestras Normales Nacionales. Ahora en realidad hacen un profesorado, ya, es más. Sí. Era el mismo título que se puso en la escuela que fundó Sarmiento en Paraná, donde trajo maestras extranjeras para que se adaptaron acá y formaron los primeros maestros normales nacionales. Erna, ¿y cómo fue eso de irte a Santa Fe? ¿Con qué viajabas? ¿Cómo era tu estadía allá? ¿Cada cuánto venías? Porque ahí también tenemos que hablar de un desarraigo. Sí. Vos vivías ahí nucleada con tu familia. Sí, sí. ¿Y qué hiciste allá? Y tuve una gran suerte. Primero porque aquí de los Ricardi, de Hugo Ricardi, que era un compañero mío en la escuela, venía una prima de Santa Fe que estudiaba en el Colegio San José de Guadalupe, el que está frente a la Basílica. Ajá. Cruzando. Ahí en la plaza, sí. Sí. Y ella iba a ese colegio en la primaria. Ese colegio había puesto secundaria hacía 2 años. Y como la conocía ella, mi mamá fue allá porque aparte era de menos costo que Adoratrice, Huerto y Calvario de Santa Fe. Era un internado. Y te imaginas que todo lo que es internado y todavía de monjas, porque había muchas monjas, profesoras monjas también. Después de a poco eso fue cambiando. Pero me era duro. Me fue duro. No tanto al principio. Después me empezó a costar más. Porque al principio uno va con entusiasmo. Vos vas con entusiasmo, te haces amigo, la novedad, sos más chico, no te animás. Estás en la ciudad. No la veíamos, era una manzana entera, y las monjas nos llevaban a pasear a la laguna Guadalupe en pleno invierno para que no veamos a nadie en Maya. Después cuando hacía más calorcito no nos llevaban más. Bueno, así que bueno, estábamos en 4 paredes, claro, todo. Sí. Había clase los sábados. Había clase los sábados. Hasta 3er año tuvimos clase los sábados y después aumentaron no sé cuánto por día el tiempo de estar en la escuela para compensar en cierto modo el sábado. Fue una explosión de alegría porque entonces yo que estaba en San Carlos me podía venir una vez al mes porque tenía que ir a clase el sábado, salir y a las 6 de la tarde tenía que estar otra vez, y acá el último colectivo que salía no es ahora, salía a las 2 de la tarde. Así Había un colectivo.
Sí, colectivo de Gauchat, bueno, Gauchat eran los dueños y después eran otros dueños. El tema es que íbamos ¿Y colectivo. te llevaba hasta la terminal? No, el colectivo hasta la terminal, después de ahí yo tomaba el tranvía o los MAN que habían salido como una gran cosa que tenían freno de aire, oía mal cosa. Y después toda esa parte hasta llegar a Guadalupe, cuando íbamos en el tranvía, era desierto. Vos llegabas y había el núcleo poblacional allá. Ahora, adaptarse a la escuela fue difícil, sobre todo porque tenías que levantarte a las 6 de la mañana. No había calefacciones en esas. Quizá en otras escuelas de mayor, no sé. En mi casa teníamos cocina económica, tenemos calorcito en la cocina toda la vida. Cocina grande, todas las actividades ahí. Claro. Entonces, Las cocinas de leña que se usaban para cocina cocinar de leña, también. sí, por eso, como Claro. tenías la cocina económica Claro, que le decíamos, la cocina de leña, pues estaba siempre calentita, la cocina era grande, tenía un tanque para agua caliente, así que calentaba al mismo tiempo, calentabas el agua. Estaba siempre calentita. Bueno, Así que ya tenías una doctrina, ¿tenían que rezar con las monjas? No, primero rezábamos. Te levantabas a las 6 de la mañana. Rezábamos arrodilladas en la mitad del salón grande donde teníamos cama de los dos lados. Bueno, de ahí nos premiaban con una misa. En la capilla, más helada todavía, la única suerte tenía es que yo estaba en el coro, entonces por lo menos me podía parar atrás con el armonio que tocaban los otros y cantábamos, ya es otra cosa. Bueno, teníamos la Me misa. imagino la monja esa, la película, viste que estaban todos aplaudiendo, no carismático por el frío. No, bueno. El tema es que después de eso sí tomábamos el desayuno y ya después nos íbamos a la escuela. Ah, pero tenías que limpiar el dormitorio, hacerte la cama, todo. No, hacernos la cama sí. Teníamos que levantarnos, doblar las cosas, ponerlas en el pie de la cama, asearnos, volver y hacer la cama. Después eso tenían otras tenían personal para que lo hagan. Y después íbamos a la escuela y después comíamos ahí en el colegio y después teníamos una hora de recreo y después no es que vos te digas, bueno, yo quiero estudiar tranquilo, quiero estudiar a la hora que quiero, no. A un aula donde una monja nos cuidaba. Lo único que nos dejaban que si éramos que nos dormíamos, nos poníamos así en el banco y nos hacíamos una siesta ahí de sentada. Eso estaba permitido. Eso por ahí cuando te pasabas, ¿viste? Ya dormiste demasiado. Dormiste demasiado. ¿Y la comida? La comida era una buena comida. Bien, había bien. mucho. Bueno, porque por ahí hacían, viste, no, las usaban. porciones. No, usaban lentejas, todas cosas Económicas. Sí, pero que eran muy nutritivas. Claro, bien calórica en el invierno. Sí. Lo que sí, después para la merienda y el desayuno y la merienda, te daban pan solo con, podía ser cascarilla de chocolate. De chocolate, cascarilla, o con mate cocido, iban variando, bueno, café nunca, era caro. Y así que tenías, si vos querías, te llevabas un frasco de dulce o alguna cosa. Generalmente, y después teníamos un lugar donde se guardaban. Nosotros, por suerte, en mi casa teníamos abeja, así que yo llevaba miel, tampoco tenía... ¿Vos estabas con tu hermana o habías ido sola? No, yo estaba sola. Nosotros, porque había diferencia. Mi hermana, había 2 años y medio de diferencia. Claro. No, pero aparte la amistad entre las internatos, yo todavía seguimos comunicándonos, porque cuando viví juntas 5 años, se hacen amistades, se hacen otras familias. Claro. Pero el tema es ese. Y los domingos nos premiaban con 2 misas. Teníamos que levantarnos a la misma hora, ir a misa en el colegio
y después nos cruzaban a la basílica a ver la otra misa de las 10, que era larga. Así que así es el continuado. Tenés continuado. Que Dios me perdone, yo no fui más nunca a misa. Claro. Sí, se entiende. No es nada eso. En esa edad, que vos tenés 15, 16, 17 años, que querés dormir, que el cuerpo te pide estar en la cama, levantarte a eso, ya ni siquiera lo hacías con verdadera devoción, salvo alguien que era muy santo. Ya era un fastidio, porque qué raro, ¿no? Y qué... Bueno, pero era en las otras, en alguna de las otras colegios de Santa Fe ya lo habían dejado. Ya lo habían dejado, porque pero hacer dos misas ellas eran seguidas... las hermanas franciscanas. Yo amo a San Francisco porque estudiamos siempre la vida de él. Uh-huh. Quizá en los otros colegios ya no tanto. Pero bueno, después, como era del coro... ¿Lo recordás el 4 de octubre? El día de su santo, o sea, el día de su festividad, ¿no? Sí, tan... Yo también soy bastante devota de San Francisco de Asís. Sí, el tema es que llamó hermano a todo el mundo, hermano sol, hermana luna, hermano a los animales. Sí. Que abría sus brazos y venían los pájaros a posarse. Qué lindo. Bueno, sí, me estoy yendo por las ramas, Erna. No importa, vos sabés que las ramas también se cargan de... En realidad, donde más están los frutos es en las ramas. En las ramas. Salvo el mamón que se crece ahí aferrado al tronco, ¿viste? Y no sé qué otro, pero realmente los frutos están en las ramas. Están en las ramas. Qué bueno. Así que no tenerle miedo a las ramas. El domingo entonces teníamos 2 misas. Y después, si era invierno, nos paseaban por la playa, que nos moríamos de frío, los jejenes nos mataban. Esto es terrible. Pero bueno. ¿Y si no, qué hacían durante el día, Erna? No, el día lo teníamos ocupado. Teníamos eso y después teníamos que colaborar limpiando entre 2 un aula. Eso es lo único que hacíamos. Limpiar un aula. Eso es lo único que hacíamos. Y después los sábados se limpiaban, se daban una baldeada entre todas juntas, las monjas y todas las galerías. Porque era un colegio mucho más humilde. Claro. Las chicas de Laguna Paiva venían en el tren de Laguna Paiva hasta ahí para la escuela. Yo podía venir una vez por mes y después cada 15 días cuando no tuvimos más clases los sábados, pero las chicas que eran de Tostado, de toda la zona norte, de Entre Ríos, o sea, porque ahí había muchas, de muchas partes, esas no se iban en todo el año. Claro, no se podía. No les daba el tiempo. Claro. No se iban en todo el año. Por ahí interno. El dinero también de la familia. Erna, para ir redondeando, porque a mí me atrapa, me apasiona esto que estaría el día entero hablando. ¿Cómo eran tus llegadas a San Carlos? ¿Te preguntaban cómo te había ido? ¿Vos contabas? ¿Había diálogo? ¿Era un poquito más fluido que antes? No, el diálogo con... ¿O vos sabías que tenías que ir a estudiar y responder y esa era tu misión? ¿Te contaban lo que había pasado acá en tu ausencia? No, eso no influyó para nada en mi relación ni con mis hermanas ni nada. No influía el hecho de que yo esté en el colegio. Yo venía acá y ya estaba, chau, entré y estaba en mi casa como antes. Claro, como antes. El tema de no preguntarle cosas a mi papá no era por el hecho de no tener buena relación, porque con mi papá se podían tener muy buenas conversaciones. Era un hombre que a la noche se dedicaba a jugar a las damas con nosotros, enseñarnos a jugar, porque decía que el juego desarrolla la inteligencia. Jugábamos muy preparada. Al tatetí alemán, que se juega con 9 fichas. ¿9 fichas? Sí, y a ellos le llaman Mühle, que quiere decir molino. ¿Por qué? Porque dentro del recuadro del tatetí había otro cuadro y otro cuadro. Entonces tenías una comunicación así. Bueno, entonces era mucho más complicado, pero también jugábamos ese juego con él. Y pobre mi mamá lavaba los platos. ¿Cómo? ¿Viste? Porque en ese momento que él dedicaba a esas cosas,
porque él era un hombre que no salía. Era muy familiar, por lo que me venías contando, muy familiar. No salía. Con esas costumbres también propias de su aparte, origen, ¿no? Aparte te miraba y te decía cómo tenías que agarrar la escoba, cómo tenías que agarrar el trapo, porque te enseñaban y vos aceptabas. Claro. Yo me acuerdo, mi mamá una vez me lo dijo con un enojo, porque me había dicho que los broches, cuando los sacaba, no tenía que meterlos así, sino en el hueco para que vos se mueva el broche y vos corrías, porque ya después lo haces automático cuando aprendiste. Claro. Y yo no lo llevaba al apunte, ¿viste? Así a veces no. Y un día me dijo, a mí, cuando mi abuelita me decía una vez una cosa, yo la cumplía para toda la vida. Me quedaba. Claro, sí. Claro. Y yo no. ¿Cómo era? ¿Y hoy cómo haces con los broches? Hoy hago. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pero en general, ya ahora los saco y los pongo en una bolsa porque a mí me gusta el broche de madera guardado dentro. Sí, así no te arruina la ropa. No me arruina la ropa, no se arruina el broche. Erna, me encanta charlar con vos. ¿Vas a volver? Sí, porque recién estás terminando el secundario. Te estás recibiendo de maestra. Y que ahí tenés historias, ¿eh? No, y ya y por las instituciones que pasaste, volvemos a charlar, te espero. Bueno, pero acá en San Carlos ha sido un pueblo con instituciones muy fuertes, y con personas muy relevantes en las instituciones. Y ahora te voy a hablar de las maestras en un segundo, de una cosa. Es muy notable. Vos fíjate, en todas las instituciones de la comunidad, la mayor parte, no toda la gente, pero la mayor parte de profesionales han sido las docentes primarias. Será porque estaban primero, será porque había más, será por lo que será. Pero vos buscás en la historia y ves que la mayor parte de docentes cuando dejaron la escuela siguieron siendo docentes. Por eso el maestro no puede darse el lujo de no seguir siendo maestro aunque no esté más en la escuela, porque sigue siendo referente para sus alumnos aunque tengan 70, 75 años. Yo te decía, la gente me dice, ¿qué pasó con Erna? Se cortó la charla, yo estaba entusiasmado, me hizo acordar cuando fue mi maestra. La gente, tus alumnos, que son una millonada, te están viendo y van a seguir siendo tus alumnos y te van a saludar como su seño de toda la vida. Sí. Y seguís siendo su referente con tus 80 y pico y ellos 87. con sus 60. 87 y ellos con sus 60 y 60. sesentones ellos. Alumno de 79 ya tenía, de mi primer grupo de alumnos. Y vas a seguir siendo siempre la seño. Y sí, por eso vas a seguir siendo siempre la referente. Y sí, vos sabés que es también una responsabilidad, pero total, uno cuando ya tiene una forma de vida, una forma de... ya está. Y aparte a esta edad, gracias a Dios, pasas por tantas cosas. Tenés paraguas, no el paraguas de las Malvinas, pero tenés paraguas por todos lados para ir del otro lado. Ya podés ver. Podés comprender, podés entender que no estás para juzgar al otro, sino para apoyarlo, darle lo que sea, o por lo menos lo mínimo no dañarlo. Y tenés también el derecho de elegir con quién vas a estar más cercano o no. Podés alejarte de aquella persona con la cual vos te sentís mal, o lo podés hacer sentir mal. Porque a veces uno dice, siempre relaciona a mí, me hace sentir mal, me hace así. ¿Yo qué le estoy haciendo sentir al otro? Claro. Sí, hay que... Pero a esta edad vos ya pasás. Ya como dice Mirta, a esta edad puedo preguntar lo que quiero. Bueno, Mirta preguntó lo que quiero toda la vida, porque eso hay que reconocérselo. Porque sea como sea... Sí. estés de acuerdo con muchas de sus opiniones o no, es una persona valiosa, la edad que tiene
y lo que es capaz de decir. También ha dicho, pero como siempre decíamos nosotros, mi mamá hablaba todo el día, mi papá callado tomaba mate, por ahí ella le decía, Ernesto, ¿qué opinas? ¿oíste? Y él le decía, ¿escuchaste que te dije esto? Y estaba allá, que hacía cosas, y él le hacía, ajá, Ajá. ajá, y seguía. Pero ella le daba, y a veces decía cosas que no, nosotros reíamos. Y yo le decía a mis hermanas, el que habla mucho tiene que hablar una buena parte que es al cohete, ¿viste? Tal cual. Porque no hay caso, se te escapa, ¿viste? Erna, ¿seguimos otro día? Te agradezco muchísimo. Marisa, vos tendrás que ocultar si la gente realmente le interesa, si los cansamos, porque no quisiera cansar a nadie, menos en este momento, A y mí, menos a vos. No, a mí me encanta recuperar estas historias, me encanta escuchar a la gente, me encanta aprender, así que yo te espero, y la gente también. Bueno, gracias, esperemos. muy amable. Gracias, Marisa, gracias a la audiencia. Continuamos compartiendo este programa.